Esta es entonces la clase 16, que trata de las artes nuevas. Y entre ellas, que hay muchas, y muchas que ahora son consideradas arte, como el fútbol o el arte de la comida o la moda o muchas otras artes. Voy a tomar dos. El cine, que sí es un arte, verán ustedes a qué punto fundamental. Y luego el diseño de todos los objetos, de los objetos como el tenedor, cuchillo y cuchara, en que los países escandinavos son principalmente cultores del diseño de los instrumentos de comida, pero que tienen otro sentido. Tocaré algunos aspectos al final de la clase, pero la clase fundamentalmente será sobre el cine. Y teniendo como referencia en la obra de Walter Benjamin, el primer tomo está justamente el tema de la reproductibilidad. En alemán se llama Reproduzierbarkeit. Reproducirbarkeit significa la reproducción. Y Benjamin, que lo voy a tratar en segundo momento, me va a permitir entrar en una cierta complejidad que ustedes tendrán en el texto para profundizarlo, que también de alguna manera es como una síntesis de todo el curso, porque hasta ahora el arte más importante desde Hegel era la arquitectura. Pero no vaya a ser que sea el cine el arte de las artes en nuestro momento histórico, y más que el cine en este momento es el uso de las técnicas de la computación, y significa, por ejemplo, el tener una película en la televisión, pero la televisión como tal. Es decir, que también la televisión cumple un grado más de complejidad que el puro cine, y por eso entonces que es muy actual. Y a tal punto de que en cierta manera es una reflexión, un volver sobre lo que estoy haciendo ahora mismo, grabando una clase. Piensen que eso no podía ser nunca en la historia de la filosofía, de grabar una clase. Claro, podría grabarse como una película, pero no en la reproductibilidad, reproducirbarkeit, o es decir, en la reproducibilidad que puede dar esta grabación que estoy haciendo de una clase, porque no había clases hechas en televisión, y que entonces una cosa es el texto escrito, otra cosa es el texto ahora grabado, que pueden verse muchas veces en el futuro, y mucha gente, qué bello sería escuchar a Platón o Aristóteles o Tomás de Aquino o Hegel dando una clase.
sería verdaderamente algo deseable. Pero por desgracia, las generaciones futuras solo tendrán grabación de clases de esta generación en que pudimos por primera vez grabar una clase para ser vista de nuevo, reproducible ante un público especializado o el gran público, las masas. Este es el tema, pero vamos a llegar poco a poco. El cine es un arte de artes. En el primer aspecto fundamental, y su nombre lo indica, kinesis en griego, significa movimiento. Kines, cine, cinematografía. Eso significa kine, movimiento, grafo, grabado, o una imagen de lo que se mueve. ¿Qué es lo que se mueve? Todas las cosas en la vida real se mueven, pero el arte nunca había podido reproducir el acto en el tiempo. El tema de la temporalidad. El cine está transido de temporalidad. Hay un anterior, un presente y una parte de un film que todavía no se ha proyectado. Estamos viendo una película en el tiempo. Entonces, es un arte que incorpora el tiempo, la temporalidad. La arquitectura no es temporalidad. La arquitectura es una casa edificada en el presente y en el futuro, en principio, no cambia, porque puede haber retoques, pero no cambia. En cambio, la música, hemos visto, es una melodía y por lo tanto es un movimiento y tiene un presente, un pasado y un futuro en el momento en que estoy pasando y escuchando una sinfonía o una canción popular. El cine es un movimiento, pero nunca había podido en el campo visual reproducirse el movimiento. Visual era la arquitectura, la escultura, la pintura y aún la fotografía que se daba en un instante, no en el tiempo, sino era visible, era un arte visual, pero sin movimiento. El cine justamente le va a agregar primero un movimiento a la fotografía. Fotografía que fue a su vez una imagen de la realidad como ella es. Cuidado, es un arte, la fotografía, y no es tan inocente, porque la fotografía toma un evento, una casa o un viento o lo que fuere, en un instante, pero lo está viendo desde un cierto ángulo, está incentivando por la intensidad de su color y también de la parte tomada exactamente a la distancia que se pone el foco de la fotografía, de tal manera que la fotografía ya hace una interpretación
instantánea de la realidad, pero sin movimiento. Y entonces el cine de pronto va a tomar primero todas las ventajas de la fotografía, porque va a ser fotografías. Y la realidad va a surgir en un realismo inevitable porque está tomando una imagen de la realidad como foto, pero le va a dar a su vez el movimiento. Y esto se logró por primera vez en 1872, en que en una apuesta de unos corredores o especialistas en carreras de caballo, uno dijo que hay un momento en que el caballo está completamente en el aire. Y otro dijo que era imposible, que siempre estaba con algún casco apoyándose en la tierra. Hicieron una gran apuesta si el caballo estaba del todo en el aire en algún momento de su trote. Para poder probar eso, entonces los que hicieron la apuesta, uno de ellos se especializó en la fotografía, fue sacando fotografías cada vez más milimétricas en el tiempo, por segundos, y logró mostrar en 30 fotos el movimiento de un caballo a la carrera, y efectivamente en un momento de la carrera el caballo no estaba tocando el suelo, sino que era un salto en el aire. Y entonces estas fotos que fueron manifestando los movimientos del caballo, que él se dividía no por segundos, sino por décimas de segundo cada foto, lo cual fue un logro técnico, mostró que el caballo en un momento de su carrera estaba en el aire saltando y logró entonces fotografiar el movimiento del caballo. Esto tiene nombres y apellidos. Edward Maitwright, lo vamos a escribir después, el nombre de el primero que logró sacar las fotografías sucesivas del trote del caballo, y se demuestra que en un momento el caballo no estaba tocando el suelo. Esta fue en 1872, hace un siglo y medio, solo, que se logró entonces fotografiar un movimiento. El cine va a incorporar el movimiento en la fotografía, y esto va a ser fundamental porque la temporalidad va a ser el fondo sobre el que se va a desarrollar este arte del movimiento. Cine, kinesis, significa movimiento, imagen del movimiento. Es la primera parte de lo que es el cine. Todo lo que se diga de la temporalidad se puede ahora agregar. El cine es un arte móvil. Primero, vimos que había otros. En la literatura es también en el tiempo. La música es también en el tiempo. Son movimientos, pero en movimientos de imagen se logra por primera vez en esa secuencia de un caballo corriendo, y tenemos el nombre del que sacó esa fotografía, Maitwright. Incorporó entonces un arte, el movimiento, pero fue la primera incorporación de lo que se va a llamar cine, porque también va a integrar un relato a la manera
de la literatura. Va a tener que tener una trama, el movimiento que el cine va a dar cuenta. Un film, una película, siempre va a tener un relato, no solo como en la música una melodía, va a tener como en la literatura un tema que se va relatando, el que fuere, natural, histórico, del pasado, del futuro, pero hay un relato, es decir, que hay una incorporación de la literatura a su vez como arte. Y entonces, pues, el neocórtex cognitivamente va a poder tener ahora sí imágenes que se mueven en el tiempo, en acontecimientos que tienen una lógica. Quiere decir que el cine incorpora de alguna manera la literatura y la poesía. Segunda incorporación. Pero la tercera y más milagrosa fue la incorporación del sonido, porque por avances tecnológicos se fue incorporando poco a poco en la cinta de las fotos también la posibilidad de grabar el sonido y reproducirlo al momento en que las imágenes se van proyectando, también van proyectando el sonido. Esto se debió a los inventos de muchos inventores, porque la primera película de 1 minuto 60 segundos con un tema fue pensada en 1888 por Luis de Prince, que logró mostrar un evento en el tiempo durante 1 minuto y medio. Y esto fue en 1888, 18 años después de que se había grabado el caballo moviéndose. Y esto, diríamos, es la primera película mínima en el tiempo que tiene movimiento, imágenes que toman la espacialidad y a su vez el sonido. Imaginen ustedes que eso parecía un acto mágico y de hecho incorpora actitudes mágicas y de culto el cine al poder proyectar, pasar del cine mudo al cine hablado o sonoro. Eso será hasta 1895, en que los hermanos Lumière, franceses, van a poder reproducir una película, primero una película que, claro, todavía era muy mímica y teatral, del cual la imagen más ejemplar fue Charles Chaplin, que, como ustedes se dan cuenta, Charles Chaplin es como una figura teatral, incorpora el cine al teatro en primer lugar, porque como es mudo, tiene que miméticamente manifestar una trama, pero que no tiene explicaciones, sino que se le ponía la explicación en una parte de la película con un texto que decía
esto significa tal cosa y se produce en tal lugar y en tal año, y entonces uno va viendo las imágenes que van pasando en según un cierto relato, pero todavía no es la incorporación del momento auditivo, es todavía temporal y espacial por imágenes con un relato, pero sin escuchar. O es decir, es el cine que llamamos mudo, pero en el cine ya pleno va a incorporarse a la imagen el sonido, y el sonido va a tener también inventores, y entre ellos Thomas Edison va a inventar el kinetoscopio, que logra escuchar un sonido y pasarlo a una cinta de tal manera que se reproduce el sonido. Desen cuenta ustedes, lo único que falta es que tuviera perfume. Eso el cine no lo ha logrado. Logra el ver, el oír, el relatar, y por eso se hace una melodía, y la melodía se ha incorporado al cine, y tenemos entonces un complejo extraordinario de base técnica que exigía la técnica para poder dar cuenta de lo que llamamos simplemente una obra de arte del cine. Obra de arte que uno podría preguntarse quién es el artista del cine, porque en el cine hay primero el director. El director debe elegir el tema, debe elegir el ambiente y debe elegir el tono que le va a dar a esa película en el tiempo, pero al mismo tiempo dónde, en qué circunstancias, y debe buscar los actores que mejor puedan, según el criterio del director, representar lo que va a ser jugado o montado, porque hay un montaje de la película. Piensen que una película aún de Charles Chaplin, que podía tener 200 metros de extensión, la película pues suponía 1500 horas de grabación de imágenes que luego se montaban, o es decir, se elegían algunas de ellas. Y ya con esto empezamos a tocar el tema de la reproductibilidad, porque el director se pone como parte del espectador, el público, y el público son todas las masas de habitantes de una época, y se pone en sus ojos y en su mentalidad para representarles, presentarles de nuevo algo que no se está viviendo en el momento en que se está montando la película, sino que el montaje se hace posteriormente. Quiere decir que son actos parciales que después se van montando. Y entonces el director ya es un artista, porque debe tener anticipado el efecto que va a causar
esa película. Y en la época muda era la imagen teatral la más importante. Por eso que Charles Chaplin muestra en sus acciones el sentido rápido, directo de lo que quiere significar para que el espectador vaya entendiendo la trama que no se puede explicar con palabras. Pero claro, las imágenes que explican lo que se está mostrando en el tiempo con imágenes móviles son de alguna manera la presencia del movimiento literario y que en el cerebro es el neocórtex, es decir, no es puramente estimúlico como lo es el arte, sino que también es racional porque va entendiendo el proceso. Pero al mismo tiempo, cuando se aparece el sonido, entonces se completa la descripción de lo real y el público es absorbido en esta composición que el director ha primeramente pensado. Y es entonces un gran artista, el director. Pero también es artista el actor, que muchas veces parecería que es el principal. Pues no, el actor va cumpliendo imágenes del fin de la película primero y luego va a hacer las imágenes del comienzo de la película y que en el montaje se cortan las imágenes en el celuloide y entonces se arma la película. Entonces el artista también juega su papel, pero juega un papel muy distinto que en el teatro. En el teatro, el actor está siendo visto por el público y él está representando un personaje histórico o novedoso ante un público real y él mismo se inviste de la actitud de la acción del actor en la trama de la película, como lo es en el teatro. Pero en el cine no es justamente una relación directa entre el artista y el público, que es lo que va a llamar Benjamin el áurea de la obra de arte como irrepetible. En el teatro, el artista está representando a otro personaje, pero lo hace él ante un público real. El artista de cine, en cambio, no tiene al público en su presencia, sino que está hablando para la cámara y es decir, está hablando consigo mismo y sin embargo está ligado a el espectador de una manera mediata y por eso entonces que el artista, que pasa muchas veces por ser el principal en una película, no lo es tanto, sino el director, que es el que elige el actor y el que lo va dirigiendo en aquellos logros que el director desea pues involucrar. Pero hay otro artista, es el que mueve la cámara como fotógrafo. Este tiene que tener también una capacidad propia del artista fotográfico,
que sabe resaltar las sombras y las luces, que sabe llamar la atención sobre la imagen. Y entonces una película va a depender muchísimo del fotógrafo y su equipo. Son equipos, no es una persona. Y es entonces el fotógrafo también parte de los artistas que son integrados en esta obra de arte que se llama el cine. Pero hay todavía otro, que es el músico. El músico que va viendo la película sin sonido va imaginando una música. Y esta es aprobada, por supuesto, por el director o no. Y es parte artística, y un gran músico de arte cinematográfico pues se distingue de otros y cobran gran nombre por su capacidad de mostrar la belleza del sonido. Y entonces en los momentos más dramáticos ha de la música mover el sistema límbico de una manera directa, pero con respecto a las imágenes que la música no tiene. Y entonces este montar y ver la relación entre la imagen que se mueve en un relato que a su vez es complementado por una melodía de la música, imagínense, es una complejidad extraordinaria. El cine se transforma algo así como en un arte de muchas artes. Esto sería el punto de partida descriptivo técnico, que podrían darse nombres, y lo cierto es que en 1905 los hermanos Lumière presentan la primera película sonora donde ya los artistas empiezan a poner también el sonido y la música. Lo que el viento se llevó. La película de 1905, que es justamente va a ser historia en el cine. No fue este el nombre que le puso los hermanos Lumière, pero fue la primera película. Quiere decir que apenas tiene un siglo y pocos años el surgimiento de la historia del cine. Pero para ir más profundo, vamos a ver un poco el texto de Benjamin, Walter Benjamin, que toma a partir de lo que he explicado rápidamente el sentido profundo en el cambio del concepto o de la interpretación de la belleza, desde la descripción que hemos hecho de que lo bello es lo real captado por la corporalidad humana en las facultades afectivas, emocionales principalmente, del gusto. Me gusta la película. Y este hecho
está ligado a la realización de la vida. Pero la vida no solamente ahora como puede reproducirla el comer, que si no como me muero, sino que en el proyecto de vida que tenemos interfiere el sentido del cine, porque da nuevos elementos para la interpretación del sentido. Por eso que se relaciona al sentido de el culto, y en algún momento le llama Benjamín la teología. Dice, dicho en otras palabras, el valor único de la obra de arte auténtica se encuentra siempre, en todo caso, teológicamente fundado. Hablando de lo que él llama el punto de partida. Y el punto de partida es una obra de arte irrepetible, que era lo que había acontecido antes de lo que he descrito. La fotografía ya es una repetición de lo real. Y claro, el movimiento de la fotografía hace entonces una película. Y la película es una reproducción de la realidad. Y en esa reproducción hay un directo indicar a la existencia del ser humano la profundidad de un nuevo sentido. Va dirigido al horizonte cultural mítico, el cine, porque no agrega algo meramente material, sino que tiene que ver con lo que llama justamente Benjamín la irreproductibilidad de la obra le viene dada en su existencia misma. O es decir, los grandes artistas, desde los griegos, hindúes, chinos o aztecas, hacían una obra escultórica, de arquitectura y aún una pintura única, real, irrepetible. ¿Para quién? Dice Benjamín. En cierta manera para la eternidad, para todo posible espectador de ella, pero espectador que desde un punto de vista de la espacialidad supone el estar en el lugar donde se observa la obra. Hay que estar en Atenas para ver el Partenón y hay que ver una estatua de Fidias para darse cuenta lo que es la escultura. Es también ver una imagen de Huitzilopochtli en su horrible fisonomía que necesitaba los sacrificios humanos para conservar la vitalidad del sol, pero hecho de una vez para siempre y ante un espectador cara a cara. Y esa obra de arte hecha para cualquier posible espectador, pero que tiene que estar espacialmente considerando la realidad de la obra, lo hace
un acto irrepetible y a su vez muy particularmente difícil de reproducir, porque hay que haber estado en la India para vivir el ambiente de un templo hindú o una pagoda china o una pirámide azteca, y esa obra de arte única, cara a cara, y digo cara a cara en sentido metafórico, porque hay un cara a cara que no es metafórico, hace que sea irrepetible. La irrepetibilidad de la obra de arte es lo que asignaba un sentido a la obra de arte. Pero desde que aparece la fotografía como una reproducción de lo que actualmente puedo vivir como un evento irrepetible, es lo que hace que la obra de arte tenga una dignidad propia. Hay que ir al Louvre de París para ver un pequeñito cuadro que se llama La Gioconda, que tiene 30 o 40 centímetros por 50 y menos todavía. Y ver esa obra de arte con mis propios ojos es una experiencia de recordar a Leonardo da Vinci y pensar en que cada uno de esos colores de la Gioconda, que era una muchacha de Florencia, pues manifestaba. Entonces, el punto de partida para entender la experiencia de arte le llama Benjamin la irreproductibilidad de una obra única hecha para un espectador empíricamente presente ante la obra de arte irrepetible. Y esto se llama el aura. El aura es como lo que lo rodea en lo sagrado y cultural de una obra de arte. Pero lo dice Benjamin y le dedica algunas palabras al tema del aura, porque justamente con las técnicas que acabo de decir, de incorporar por la fotografía el movimiento y por la música la dramaticidad del evento y por la literatura la racionalidad simbólica del mito, todo esto que está al nivel del sentido, ahora se hace reproducible. Y el que hace una obra no la hace ya como para la eternidad y ante espectadores empíricos posibles, sino lo hace ante el espectador masivo de una época técnica que ve el cuadrito de la Gioconda, aunque no puede ver su tamaño real y aunque lo describan no es lo mismo, cuando ve una reproducción en un libro y hay millones de reproducciones de la Gioconda, el que la ve lo ve como una obra reproducible, es decir, puede ser vista
por millones de personas desde su mundo y desde su interpretación de la vida como sentido, donde ahora la Gioconda se incorpora, pero la Gioconda junto a Huitzilopochtli o a una pagoda china o ante otros objetos reproducidos, y de ahí entonces que la reproducibilidad de la obra de arte le hace perder efectivamente el aura de irrepetible, única, puesta en el tiempo y en el espacio, aquí y ahora, y que se la contempla personalmente a la reproductibilidad. La fotografía pone ya la realidad que se quiere representar en una imagen, no como el pintor, sino con mucha mayor precisión con respecto al realismo de ese evento, pero ya no lo pone como un hecho irrepetible, sino justamente como un hecho que desde el vamos del comienzo del hecho se lo pone como reproducible, es decir, ante múltiples espectadores que se encuentran en mundos distintos y que le van a dar un sentido distinto a esa realidad porque tienen mundos distintos. Y entonces la obra misma, hecha para la reproducción, ya establece otra relación con el espectador. No es del individuo empíricamente presente, sino masas, millones de personas posibles que contemplan una obra que ha perdido su aura de irrepetible. Es ahí el tema de la reproductibilidad. Y claro, en el caso del cine se hace y se imprime y se produce como reproducible, o es decir, como para un espectador masivo, generalizado, de un hombre y una mujer contemporánea, y esto cambia el sentido mismo de la obra de arte. Y en esto se extiende largamente Benjamín, mostrando que no es lo mismo hablar de una manera personal e irrepetible, donde se agota su mensaje ante un espectador empírico, a grabar algo que justamente está hecho para poder ser considerado por masas de espectadores, donde lo sagrado y teológico de la obra única pasa a ser ahora un objeto de arte reproducible, y donde la reproducibilidad constituye la manera de acceder a la obra. Esto lo va a explicar de manera muy minuciosa en su
la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Porque, claro, piensen ustedes, el cine ha debido ser objeto del movimiento fotografiado primero en un instante, pero luego el movimiento en el tiempo, la temporalidad. Y estos son avances técnicos. Y luego a ese hecho se le agrega el sonido. Y ese sonido a su vez puede ser escuchado. Y al mismo tiempo se le pone la música. Y esa música puede ser orquestada para la película, que es un acontecimiento visual, pero auditivo, y que impacta la éstesis. Me gusta, decimos. La película me impresionó. Me deja para toda mi vida un aprendizaje. Y este es el valor para la vida de la cinematografía. Las películas van siendo una escuela de la humanidad, de experiencias que nunca hubiéramos tenido, pero una película nos hizo vivir un acontecimiento en la dimensión del movimiento, del contenido de imagen y de música que se dirigió justamente al sistema límbico, y todo esto se envuelve en la posibilidad de la captación de un nuevo tipo de arte que no tiene ahora la reproducción como problema de haber dejado de lado el aura de la obra genial que exige una experiencia empírica de un individuo ante la obra de arte. La obra de arte, si vale la pena, se globaliza y se habla para toda la humanidad. Y se habla, como los griegos, para la eternidad, pero mejor, para las generaciones futuras, porque podrá ser visto y vivido y recibir el impacto y el sentido que una película trae como mensaje y que el director ha concebido. Quiere decir entonces que realmente el cine es un arte de las artes y una síntesis del uso de la técnica para la belleza, porque la película, una vez más, manifiesta la descripción que hemos hecho de belleza y de gusto. La película es una cosa real, fuente para un sujeto histórico y situado de un nuevo sentido de su vida, en un aspecto. Y entonces cada película tiene un mensaje también pedagógico, en pro o en contra. Puede ser la crítica del sistema que está absolutizado en su fetichismo. Y algunos ejemplos pueden ser terribles. Justamente Benjamín vivió una época del nazismo. Él salió de Alemania como todos los judíos que pudieron salvarse, estaba en Francia
y quería irse a Estados Unidos para estar lejos del antisemitismo que se había esparcido por Europa, y al llegar a las fronteras con Francia, lo impide el franquismo pasar para desde España ir a Estados Unidos, y en su desesperación, un día antes o dos, pues sus amigos que iban con él pasaron, pero a él lo rechazaron. Y entonces, en su pesimismo melancólico, se suicidó. Fue una vida ofrecida por la vida. Y tiene acá un texto al final de su trabajo sobre la reproductibilidad del extremo contrario a una visión vitalista del arte, una visión de amor por la muerte. Y cita entonces un texto de Marianetti, un italiano fascista, que dice de la belleza de la guerra. Y la guerra es la muerte. Y el fascismo también glorificó la muerte como heroicidad en defensa del sistema. Y por lo tanto, como Hegel mostró que la guerra era una obra de arte. Miren el texto que coloca en la boca de Marianetti. Desde hace 26 años nos estamos alzando los futuristas, que era una especie de anarquista, pero de derecha, y se llamaba futurista, en contra de que la guerra se le considere antiestética. Y por ello afirmamos: la guerra es bella, porque gracias a las máscaras de gas, así como el terrorífico megáfono, las tanquetas y los lanzallamas, se instaura la sabiduría, soberanía del humano sobre la máquina totalmente subyugada. La guerra es bella por cuanto inaugura la soñada metalización del cuerpo humano. La guerra es bella porque enriquece las praderas con la ígnea orquídea que florece de las bocas de las ametralladoras. Y es todo una apología estética en favor de la guerra, que para Hegel era el lugar del desarrollo de la historia, porque la guerra rompe la normalidad, crea una anomía caótica de donde sale lo nuevo para Hegel. Y aquí, de una manera parecida, la estética de Walter Benjamin, que espero lean lentamente, se expresa de una manera la más desarrollada en la reproductibilidad de la obra de arte, que pierde el aura de la obra única vista empíricamente por el espectador, pero individual, según la visión de Benjamin, y lo contrario es la reproductibilidad, que hace que la obra llegue a todos. Y debo decir ya de manera personal que la visión es un tanto
pesimista, porque también Benjamín le tocó el momento de la crítica del sistema fascista y de la estética fascista. He hecho referencia frecuentemente al hecho de que la política utiliza la estética y nadie como Hitler en Nuremberg hacía los grandes actos del fascismo alemán, del nazismo, al atardecer con reflectores que iluminaban el cielo, con la entrada de jóvenes rubios de ojos azules marcando el paso y haciendo toda una orquestación de un acto político público que diseñaba el arquitecto que colaboraba con Hitler y hacían del acto público político un acto estético, pero era una estética que puedo decir, decía una contradicción. Viva la muerte. Claro, la muerte por la patria, pero la patria que es mi patria contra las patrias de los otros, que son los oprimidos y son los pobres y son los que no eran germanos. Benjamín está en una posición melancólica, negativa del sistema vigente alemán y por eso termina usando textos en donde muestra a qué puede llegar la necrofilia, el amor por la muerte en la estética. Es el segundo momento de una visión diacrónica de la estética, es la negación de un sistema fetichizado, capitalista y fascista. Es necesario ahora la creación de lo nuevo. Y en este caso, el que se haya perdido de alguna manera el aura de la obra de arte única, presente, empírica, ante un individuo que puede verla. Para ver la Gioconda hay que ir a París. Muy poca gente podrá hacerlo. Hay que pagar un pasaje muy caro para llegar a París. Y ir a ver la Gioconda que está en el Louvre, el gran museo, y esto sería venerar culticamente, sagradamente, la obra de arte de un gran renacentista eurocéntrico. Ese era un poco el ideal. Y la reproductibilidad era un defecto. Pero podemos verlo a la inversa. Podemos ver ahora la reproductibilidad como la posibilidad de un pueblo de conocer lo que piensan otros de su pueblo y otros pueblos, donde inevitablemente tenemos que tener la reproductibilidad, porque por reproducciones podemos verlo. Y biográficamente, debo decir, yo estaba en la Escuela de Bellas Artes con 13 y 14 años, las tardes, después de mi colegio secundario, iba a la Escuela de Bellas Artes y ahí teníamos historia del arte. Y ahí entonces estaban las obras de un gran autor de historia del arte, Pilloan. Eran como 12 tomos, con las imágenes de las grandes obras de arte. Y yo a los 13 años recorrí el Nilo desde la primer catarata hasta la desembocadura en el Mediterráneo de sur a norte y fui viendo los templos de Egipto y realmente lo hacía con pasión
y me conmovía realmente esta grandiosidad de la cultura egipcia comparada a mi primero pueblito donde nací y después de una ciudad de provincia que tenía una buena universidad, pero era una universidad de provincia de un país neocolonial latinoamericano. Y sin embargo, viviendo en esa pequeña ciudad que llegaba a 1 millón de habitantes, pero no tenía yo la presencia de otras grandes culturas. Y las viví gracias a la reproductibilidad. Yo creo que el poder reproducir las obras de arte y más en películas que cuentan cómo los grandes artistas llegaron a producir lo que produjeron y más en ver películas en donde se muestra la grandiosidad del arte de las distintas culturas por una cámara fotográfica y de cine que cuenta una historia, hace vivir en su sentido otros mundos. Y entonces perdió el aura, y yo diría, gracias a Dios, porque ganó el poder ver esas obras y que toda la humanidad pueda ver obras de otras culturas y sobre todo de culturas que han sido calificadas de coloniales, bárbaras y subdesarrolladas y verlas en su esplendor. Y eso entonces yo diría, gracias a la reproductibilidad que nos da el cine, podemos hoy, toda la humanidad, participando cada uno en su cultura, enterarnos de la belleza de las otras culturas. No hay que tener miedo de superar el aura de la incomunicabilidad de una obra presente. En ese punto debo dialogar con Benjamín. Él era un ejemplo de alguien que le tocó negar un sistema fetichista y por eso era un tanto negativo. Nosotros somos, en cambio, el punto de partida, la hiperpotencia de la nueva estética latinoamericana y por eso no tenemos que tener miedo a la reproductibilidad. Y esta clase es un ejemplo de reproductibilidad por los medios técnicos que ahora son inesperados e inhospechados, que son los medios de la tecnología eléctrica a la velocidad de la luz, 350.000 kilómetros por segundo, que permiten una copresencialidad en toda la historia. Y entonces yo puedo vivir una obra de arte de la India o la China como si fuera mi obra de arte, aunque no voy a descubrir todo su sentido, puedo aprender gracias a que son reproducibles. El cine tiene como objeto hoy institutos de investigación, no solo grandes obras sobre historia del cine y filosofía del cine, del cual el mismo Walter Benjamin nombra a los clásicos de su época,
que no son antiguos, son del siglo XX. Pero quiero en la clase de hoy pasar a otro arte nuevo. El cine, como hemos visto, ha integrado el arte visual de la fotografía y le ha puesto movimiento, ha integrado el arte literario en el relato del tema de la película, ha integrado la música en su melodía y entonces es un arte de artes. El diseño, cuando se habla de diseñar una máquina de escribir, diseñar un tenedor, diseñar un destornillador, le llaman en unos lados, o un martillo, o un auto, o un avión. Diseñar los instrumentos es un hecho del siglo XX terminando y del siglo XXI. Todo se diseña. Antes se hacía un auto y se le ponía una carrocería, un Ford V producido en Detroit en 1904, un auto. Y se le ponía una carrocería cubriendo el motor, cubriendo el lugar que iba sentada la gente, cubriendo las ruedas para que no salpicaran. Era un carruaje al que se le sacaban los caballos, pero en el fondo un auto era todavía un carruaje que tenía ahora en su motor los caballos integrados. Pero era para no mostrar lo feo o complicado de la máquina, del motor o las conexiones, y además evitar peligros de meter dedos o meter objetos en medio de los mecanismos del auto. No se diseñaba un auto, se le ponía una carrocería a las funciones que cumplía. Por eso que todavía no era pensado como auto, sino como un carruaje sin caballos. Pero llegó un punto en que en el mercado el valor de uso tiene valor de cambio. Y como el señor Ford era un gran millonario, hizo autos para enriquecerse. Y Mercedes-Benz lo hacía en Alemania y otros en otra parte. Y entonces en el mercado se vendían las cosas y compraban los que tenían capacidad de dinero esos autos, aunque fueran muy feos, porque nadie había pensado en su belleza, sino primero en su funcionalidad. Pero una vez que empieza a competir, la belleza del instrumento que tiene valor de uso, se le agrega el valor de bello. Y esto Baudrillard le llama el valor de signo, en un sentido todavía capitalista y moderno, que podríamos sacarlo de esa consideración y ponerla de una manera más global y positiva. En todas las fábricas, empresas de
útiles, desde un martillo a un auto a un avión, empezó a valer el que fuera bello en el mercado, donde el que lo compra por su utilidad, pero además por su belleza, porque la belleza también tiene un sentido propiamente humano. Y entonces un auto diseñado es bello en tanto que es causa, en tanto que es un factor del crecimiento de la vida del que va a usar esa cosa, que es un auto. Ese auto no tiene solo utilidad, sino tiene belleza en el sentido de que le agrega al usuario un sentido más profundo de su vida o un sentido más equilibrado según las reglas de su cultura. Y por eso entonces en todas las firmas de instrumentos, que son todas las que hay en la Tierra, desde, como digo, un avión a un barco, pero también a un desarmador o a una tenaza o a una sierra para cortar madera o lo que sea, a todas las cosas se le agrega belleza, que significa que la persona le gusta y le gusta más porque hace mejor su vida. Un desarmador diseñado supone un estudio de la mano y cómo los dedos toman un desarmador. Y entonces sugiere ya la posición de cada dedo y le ayuda a que pueda hacer más fuerza en la función del desarmador. Y entonces es útil, pero además es bello, porque se dirige a la vida y simplifica y perfecciona la vida del que usa el valor de uso. Y no tiene valor de estético, tiene una realidad estética, insisto. Y entonces el diseño empieza a cundir en medio de todas las mercancías, hasta el pedazo de pan se lo envuelve en papel y no en plástico, porque este es reciclable, pero ese paquete debe ser también bello en sus colores y en la indicación de su contenido. Quiere decir que hay un diseño del empaquetamiento de los comestibles y un empaquetamiento de las funciones de un auto y del uso de todos los instrumentos que usa la sociedad contemporánea, que es moderna y que es capitalista. Y en eso estriba parte de su fealdad, porque podría ser todavía más bella si se liberara justamente de las limitaciones de la modernidad y de las limitaciones del capitalismo, de tal manera que no se hiciera solo para que tenga mayor valor de cambio, sino que efectivamente sea más humana, transmitiendo un mensaje vital
de felicidad. Me gusta este desarmador porque me es más cómodo, porque la fuerza de mi mano se ejerce mejor para sacar un tornillo. Y entonces el gusto viene también producido por la belleza del desarmador y no simplemente su utilidad, que es sacar el tornillo. Sacar el tornillo es lo propio del valor de uso y tiene que ser eficaz, pero tiene que gustarme usarlo porque cumple mejor la sintonía con la organización de mi corporalidad, mis dedos. Y entonces es pensado en función de la mano y no solamente de la utilidad, sino del gusto de tocarlo suavemente y al mismo tiempo adaptarse más a mi mano. Y entonces hay diseño industrial de martillos y de desarmadores y de pinzas para también ejercer una multiplicación de la capacidad de fuerza puesta en un punto, que es una pinza, que hace que yo tenga que oprimir la pinza, pero esta se transmite a un lugar donde aumenta la presión y me ayuda a cumplir una función. Pero es también un gusto el poder vencer esa oposición que cumple algo difícil de maniobrarse. Y entonces es el momento estético de la pinza, del desarmador, del cuchillo, del tenedor y de la cuchara y del plato y de la silla y de la mesa y de todos los útiles que pueblan mi mundo. Por eso que el diseño es universal en ese punto, o es pluriversal, porque toca todos los aspectos de los instrumentos. Y ahora la estética se cruza con el campo útil de la técnica, cambiándole el sentido de la fabricación de instrumentos y hace que en una fábrica, además, claro, de los que producen el martillo y que tengan que pensar en las leyes de la polea y de la función del martillo, deben también diseñar la belleza del martillo. Debo decir que la fábrica, por ejemplo, Olivetti, en las máquinas de escribir que se escribía por el movimiento de los dedos, que movían una tecla y exigían un cierto esfuerzo, que van a ser completamente superadas por las máquinas electrónicas hoy, que son mucho más adaptadas y por lo tanto mucho más diseñadas para la suavidad y la no fuerza, o es decir, la eficacia del movimiento. Pero eso no solamente objetivamente es más eficaz, subjetivamente es un gusto, porque ahora puedo escribir más rápido y entonces cumplir más esa función de mi vida cuando debo escribir. Y entonces en la fábrica Olivetti se hizo muy central el departamento de diseño de las máquinas y hacían entonces máquinas muy livianas y a veces
ni siquiera de hierro, sino de otros materiales menos pesados, pero resistentes, y hacía entonces que uno pudiera llevar una máquina de escribir. Yo con una máquina Olivetti escribí 2 tesis doctorales y otros escritos, y era una máquina muy bella, bien diseñada. No era la máquina pesada pues con la que Heidegger escribió todas sus clases, de la primera hasta la última clase. Creo que debe ser el único y el primero, y quizás el último, gran pensador que escribió todas sus clases con un tipo de máquina. Pero era una máquina tradicional, no muy estética, pero era lo mejor que había en su época. Por eso es que yo podía llevar mi máquina Olivetti a las bibliotecas, era bastante silenciosa, y en ciertas bibliotecas ya había un destacamento, un departamento, una sección para poder usar máquinas de escribir y no molestar a los lectores. Pero entonces yo podía llevar portátil mi instrumento de escribir. Y por eso que desde que empecé a escribir, escribí con una Olivetti bella, que me gustaba, que tenía un color rojo, no negro como todas las máquinas, sino que un color llamativo y en un material que no era el hierro, y la hacía muy portátil y sin embargo eficaz. El diseño viene a cambiar la producción de todos los instrumentos de trabajo modernos, aunque, claro, dentro de un proyecto capitalista y eurocéntrico, pero que ahora poco a poco se va a ver habiendo. Y el diseño sigue entrando cada vez más a objetos desde una tijera a una lámpara, a una silla y a todo lo que nos rodea, una cama, y lo que en nuestra vida cotidiana vamos usando. Se va estetizando la vida cotidiana del hogar y también de la oficina y también de la fábrica. Y entonces ese diseño llega hasta el robot. Y el robot nos va liberando del trabajo. Un poco el reino de la libertad. Claro, necesitamos quizás en el futuro menos mano de obra, aunque siempre vamos a necesitarla, y podremos liberarnos más del trabajo, disminuyendo las horas de trabajo obligatorio para hacerlo horas de recreo o de cultura o de invención, pero estéticamente concebida. Marx, él pensaba el reino de la libertad era justamente la presencia de la belleza en todas las acciones humanas, estetizar y hacer del ser humano no un esclavo del trabajo obligatorio, sino un artista de la producción de belleza que a su vez es útil y permite vivir en su propia definición. Bueno, hemos tocado algunos puntos de las dos clases, temas de hoy, que son las nuevas artes. Pero a eso hay que agregarle todas las demás. La carpintería se estetiza,
La comida exige también un arte. El arte que se estudia hoy y que se elabora inventivamente, la gastronomía. Y la electricidad también exige instrumentos estetizados y también la extracción del petróleo. Y todas las técnicas van entrando en etapas de diseño, porque el diseño lo que hace es estudiar la corporalidad humana y definir el instrumento desde la capacidad humana. Y la humana parte de las manos, y las manos son los instrumentos de todos los instrumentos. Una mano tiene un carpio, metacarpio y dedo. Y estos 10 dedos con un órgano aprensor de los otros es, como decía Marx, el instrumento de los instrumentos. Y todos los instrumentos que producimos son manejados por las manos. Y entonces, ver la relación de la mano con los instrumentos y la posición de los ojos frontales, los dos, no uno para cada lado como los pájaros, crea un ámbito donde tengo dos visiones para ver la distancia y la mano para modificar la realidad y hacerla adaptable a mi vida. Y eso justamente es la estética. Y entonces el diseño se va a universalizar, se va a globalizar en todas las artes técnicas, que a su vez serán artes. Las artes liberales le llamaron a unas, pero aún las que no eran liberales y eran costosas y producían dolor, porque eran muchas horas de trabajar en algo, ahora pueden ser estetizadas y justamente disminuidas para que el ser humano pueda trabajar menos, más útilmente, pero con más agrado. Y el agrado es el gusto, con el gusto de hacer una operación que ya no será el trabajo, menos el trabajo asalariado, será un trabajo estético de la generación futura de seres humanos que deberán ser menos numerosos de lo que son, pero no porque se mueren de hambre y entonces disminuye la demografía de la humanidad, sino simplemente porque planificamos el nacimiento de seres humanos. Y tener un hijo por pareja durante ciertas generaciones disminuye el número de seres humanos y mejora entonces la utilización estética de la tierra, el reino de la libertad. Hemos solamente indicado unos pocos aspectos de estos dos temas que merecen como tema la cinematografía y el diseño, no solo un curso, sino un instituto de investigación, sino una universidad dedicada a esas artes mayores del presente y que en el campo de la computación se hace infinito,
sus posibilidades de desarrollo. Gracias por hoy. Hemos terminado esta clase.